Buenas tardes, Lázara. Qué gusto hablar contigo. Buenas tardes, Ismael. Un gusto. Qué bien. ¿Cómo Hoy, tú estás? bueno, pues aquí en este Miami que siempre que llueve ahora todos los días y un calor de madre. Es el cambio climático que yo no lo creía, nadie lo cree, pero es verdadero. Pero déjame presentarte a nuestro radio oyente. Hoy tenemos aquí a Lázara Ávila Fernández. Es originaria de Cuba, 1960, es filóloga, traductora y profesora. Es una mujer inquieta y apasionada por las letras, el mundo de la radio y los espectáculos artísticos. Ha publicado, entre otros, los poemarios 5 poemas de amor en 2015, Alguien, Te amé y te escribo en 2016, además del libro de relatos cortos El regreso en 2017. Y es autora de la novela cubana Llorar no cuesta nada, que es una novela muy valorada, 2015. Condenado, 2017, y varios libros infantiles. Y ha trabajado como conductora de espectáculos artísticos, directora de programas de radio y ha impartido clases de literatura. Fundadora y editora de la revista digital Autores Indios. Y su novela última es La Trampa, en este año. Y Hashtag Cuento, que es un libro de relatos, y además de eso tiene un libro de cuentos infantiles que se llama Mariano, Finito y Campeón. Y de estos tres últimos libros es de lo que vamos a hablar. Ok, Lázara, primero de nada, háblame de La Trampa, que suena muy interesante el título. Háblame algo de esta novela, cómo surgió, cómo se ha ido desarrollando. Bueno, mira, gracias por la oportunidad. Esta novela, La Trampa, viene siendo la continuación de mi primera novela de Llorar no cuesta, que yo publiqué en el año 2015. Yo me había quedado con este proyecto un poco como que pendiente, como que lo había estado postergando, hasta que definitivamente este año dije, no, este es el momento y vamos a terminarlo. Y La Trampa, entonces yo pudiera decir que es una saga histórica, un acercamiento a la sociedad cubana contemporánea, pero más que eso, La Trampa es un acercamiento a la situación migratoria que han enfrentado los cubanos en los últimos tiempos a partir de todo lo que se provocó cuando tú sabes que en enero de 2017 se cancela o se deja de aplicar una parte, lo que tenía que ver con los pies secos y los pies mojados. Y entonces a partir, es decir, de alguna manera esta medida toca a los protagonistas de la novela. Uno de sus protagonistas está migrando, está en Centroamérica cuando esto ocurre, cuando se da esta información que sorprendió a miles de cubanos en la trayectoria. Si bien la novela primera, Llorar no cuesta, trataba el tema de los balseros, es decir, de las personas que se lanzan al mar en embarcaciones rústicas prácticamente sin ningún tipo de seguridad. Ese es, Lázara, déjame interrumpirte porque a lo mejor nuestros radio oyentes no conocen lo que es pies secos y pies mojados. Esos son los balseros, que pues imagínate, tienen que atravesar 100 millas, 90, 100, ciento y pico de millas para llegar hasta aquí, hasta la Florida. Y entonces si los agarran en el mar, pies mojados, ese los devuelven para Cuba. Si llegan a pisar tierra, entonces pues le dan, es decir, lo que le llaman el ajuste cubano. Es una ley que beneficia a los cubanos que entraban. Antes no se hacían esas diferenciaciones, ¿no? Pero hoy en día, pues imagínate. A partir de cuando, exactamente, Ismael, tienes toda la razón. Cuando Obama prácticamente, el expresidente Barack Obama, prácticamente en los últimos días de su presidencia, él dicta esta medida. Es decir, él cancela esa normativa, porque la ley de ajuste cubano sigue existiendo, es decir, los cubanos pueden seguir pidiendo asilo actualmente. Lo que ha sido erradicada, se radicó así de sopetón inesperadamente, fue esta normativa que tenía que ver con esto que tú decías, o sea, llegas a suelo americano, pisas suelo americano y recibes ciertos privilegios, por decirlo de alguna manera, diferentes
al resto de los migrantes. Y si te atrapaban en el mar, bueno, pues se te devolvía a Cuba. Y por supuesto, ahora con esta normativa, bueno, pues los cubanos reciben el mismo trato que el resto de los inmigrantes. Y entonces, de alguna forma, aunque la novela no está dedicada a esta cápita en particular, o sea, no es una novela que aborde todo lo que esto significa, en realidad sí los personajes se van a ver, sucede en el momento en que uno de los personajes está ya en Ecuador, porque para emigrar, para llegar a los Estados Unidos, bueno, pues dan la ley, dan a conocer la ley. La ponen en práctica, por supuesto, exactamente. Y ya te decía, la novela es una saga histórica, los personajes, es decir, da continuidad a Llorar no cuesta, pero hay algo importante, y creo que es un resultado positivo, es que se pueden leer las dos novelas de forma independiente. Cada novela tiene su voz propia, es decir, usted puede leer Llorar no cuesta y usted puede leer La trampa por separado. El orden de los factores no va a alterar el producto. En este caso se cumple esa ley, el orden de los factores no altera el producto. Y yo estoy convencida que si usted lee Llorar no cuesta, usted va a querer saber qué pasó con la niña de 4 años, que su madre, cuando se tira al mar, la deja con una abuela. Y es esta niña que va a aparecer ahora en La trampa, con casi 30 años de edad, que conoce, que la vida la pone a que conozca también a alguien que hizo de alguna manera referencia en la novela Llorar no cuesta, y que ahora es un hombre adulto, es un cubano-americano que llegó a los Estados Unidos cuando en el año 1965-1967, ahora tiene 56 años de edad, y está en búsqueda, él está tratando de encontrarse con su pasado, porque ante la muerte del padre ocurre un descubrimiento que lo hace decidir venir a Cuba, y ahí es donde conoce a Fernanda, que es la niña de 4 años que habíamos dejado en la otra novela. Pero las dos tramas están trazadas de modo que el lector pueda leer de forma independiente los dos libros. Y eso es algo importante, Lo otro, quizás, de la novela, yo no me lo propuse, no es una novela melodramática, nada que ver. Yo creo que es una novela con un lenguaje un poco menos agrio que Llorar no cuesta, pero el reporte que tengo de los lectores es que les provoca llanto. De hecho, tengo el testimonio de un lector que se quebró cuando me estaba dando un reporte de lectura. Y esa trampa, o sea que es como una secuela de tu novela, es decir, Llorar no cuesta nada. Esto es lo que entiendo, ¿no? Sí, correctamente. El título de la novela, vamos a decirlo correctamente, porque yo sé que hay algo ahí con Llorar no cuesta, que siempre le ponemos Llorar no cuesta nada. Llorar no cuesta es el título de la novela, sí. Es la segunda parte de esta novela, es un acercamiento nuevamente a la sociedad cubana contemporánea, a todo lo que tiene que ver con la sociedad cubana contemporánea, pero más que eso es un acercamiento a la migración ilegal y a sus consecuencias. Bueno, es un tema muy complejo, es decir, tanto Llorar no cuesta como es decir, La trampa, porque es decir, trata un tema muy delicado, que es la inmigración ilegal y la difícil situación que tienen esos balseros, que ya ni siquiera tienen, es decir, esa posibilidad de bueno, que si llego hasta allí pues me recojo un barco tiene, bueno, es una situación muy difícil, y indudablemente, aunque hay una gran cantidad de América Latina y del mundo
que no reconoce la difícil situación que se atraviesa Cuba, como que a la que atraviesa Venezuela. La gente emigra porque simplemente no pueden soportar más la cantidad es decir, de situaciones estresantes, y es decir, la falta de alimentos y bueno, sobre todo el estrés que se vive allí tan grande. Óyeme, quisiera que me hablaras también de tu libro de relatos, el #Cuentos, que es un libro de relatos para adultos, ¿no? Bueno, sí, pues yo hacía un poquito la definición y decía para adultos, para gente grande, porque tú sabes que escribo también relatos infantiles, y entonces un poco que es para diferenciar, sí. #Cuentos. Este es un proyecto, definitivamente me sucedió como que con La Trampa, que era algo que estaba casi que listo para salir, y me dije, bueno, Lázara, o lo terminas o lo terminas, y bueno, ahí está el resultado. En realidad es un libro pequeño, recoge 10 cuentos cortos, tiene unas 45 páginas aproximadamente, y es un acercamiento de nuevo a lo cubano. Hay cuentos que son muy crudos, hay historias que son muy difíciles de digerir, pero bueno, ahí están. Yo los invito a que los lean, son muy fáciles de leer, son 10 cuentos cortos. Me encanta el cuento corto, realmente el cuento corto me apasiona, y lograr el cuento corto a veces es difícil, porque en unas escasas líneas, sin que sea el nanorrelato, por supuesto, no estamos hablando de nanorrelato, pero en el cuento corto, en unas escasas líneas, tienes que decir todo. O sea, sí. No, pues sigue explicándome, porque yo no... Sí, en el cuento corto te decía, hay que decirlo todo. Hay una historia, para que tengas una idea, hay una historia que se titula Los gatos se van a la luna. Y Los gatos se van a la luna es una historia muy fuerte, y refleja una época y un momento que es 1993, y lo dice: Los gatos se van a la luna, Cuba, 1993. Y en unas escasas líneas, sin llegar a ser un nanorrelato para nada, no esperen eso, el lector no espere eso. Eso sí, un cuento corto. Vamos a la psicología de la persona que está hablando. Es una mujer adulta, pero te cuenta como siendo ella una niña, su abuelo maltrataba a los gatos, a los gatitos recién nacidos, y cómo ella, los restos de esos animalitos, ella los enterraba, y cómo se imaginaba en su cerebro de niña que los gatos, pues que se habían ido a la luna. Era una manera de ella de alejarse del sufrimiento. Y entonces, en el momento en que se está desarrollando la historia, Los gatos se van a la luna, que es un cuento, la persona es adulta, pero está viviendo en 1993, una etapa de hambre en mi país. Y entonces le dice al otro que le está interpelando, que nunca sabe en el cuento: sí, lo que te comiste fue un gato, estaba ahí, estaba gordo, estaba no sé qué, y eso fue lo que yo te serví, eso fue lo que te preparé, porque tú sabes muy bien que en este año todos los gatos del barrio se han ido para la luna. Vaya. Es decir, están en esa onda. Vaya, mira, mis gatos te están oyendo y tienen erizado el pelo, fíjate. No, amo los gatos. Y mi gato Felipito ya ha sacado los dientes varias veces, ¿entiendes? Pero bueno, indudablemente hay gente que odia los gatos, y por supuesto son pero gente es lo que te quería explicar, que es una gran crudeza que refleja una época y un momento. Este otro cuento se llama Chicheo Café. Bueno, tú sabes que nosotros, no sé si quizás yo estoy más, viví más tiempo en la isla, pero nosotros no había café. Entonces, había chícharo, se cuesta el chícharo y se hace café. No es café, es chiché, es un invento.
No, yo llegué ahí. Yo no, sí, conocí los chícharos, pero el café nunca me atrajo mucho. No, Esa versión no. los chícharos, qué maravilla poder comer un plato de un potaje de chícharos, eso es una gran maravilla. Pero el cubano ama el café, y entonces hay un momento tan difícil, usted no tiene ni siquiera el café, y entonces, ¿qué inventas? Bueno, pues tuestas el chícharo, lo mueles y te tomas algo que no es café, y hay un cuento que tiene que ver con eso, chicheo café. Hay otro cuento, como por ejemplo pudiera ser Virgen, que habla igualmente acerca de situaciones específicas, en un momento histórico de no ver nada, de escasez, de miseria absoluta. Hay otra historia, como por ejemplo puede ser el violador, que quizás es un poquito más universal, pero que está ahí también y de alguna manera refleja un momento de tristeza, ¿no? De dolor. Sí, el tema de este libro, #cuento, es indudablemente de estos diversos relatos, es muy interesante, sobre todo por su narrativa de situaciones que mucha gente ignora. Yo curiosamente, tú sabes que nunca he escrito sobre la isla directamente, es decir, excepto Matías Pérez regresa a casa. Es una época aquella en que, bueno, que se había desaparecido ya la Unión Soviética y parecía que todo iba abajo, y entonces Matías Pérez regresó a la post, el post-government, ¿no? La parte siguiente del mundo, ya no era lo que existía. Pero fuera de eso, pues bueno, nunca he ido directamente sobre esas, excepto, claro, bueno, mis 3 primeros libros sí están influenciados porque estaba todavía viviendo allá en los años 70, ¿no? Que me sacó Reinaldo Arena y me lo guardó Severo Sarví, y lo tengo bajo 3 novelas, ¿no? O sea, Alicia en las Mil y Una Camas, que es un país totalitario, y La Hostería del Tesoro tampoco habla directamente, pero es el ambiente de un oeste total, en un mundo totalitario, es más o menos. Pero bueno, nunca he escrito directamente en la forma realista esa, pero bueno, es interesante. No, en el caso tanto de Llorar no cuesta como de La Trampa, en el caso también de Condenados, que es otra novela, una novela de amor, los escenarios en los que se desenvuelven los personajes es Cuba. Por ejemplo, La Trampa, recientemente una lectora me decía, estuve en La Habana cuando leí tu libro. Y eso gusta, es decir, porque cuando un lector te dice así, es porque fuiste capaz de recrear los olores, el calor, la humedad de tu país o del lugar que tú estás recreando. En este caso coincide con que es mi país, pero bueno, pudo haber sido cualquier otro. Sí, son libros muy interesantes, tanto La Trampa como como Llorar no cuesta nada. Entonces, en realidad llorar no cuesta, además llorar cuesta. Pero bueno. El tema de este título es porque este título es realmente, bueno, a veces uno se enamora de un título y uno dice, la novela se puede llamar de cualquier manera, Llorar no cuesta. Pero es que en Cuba lo único que no costaba en la etapa en que se desarrollan los acontecimientos de esta historia era llorar. De ahí el título. Es decir, un título realmente muy fuerte. Sí, y bueno, y ahora tiene una aclaración muy buena sobre eso. Lázaro, indudablemente tus libros, es decir, son muy interesantes, están asociados a unas historias muy tristes de nuestra América Latina, que lamentablemente no ha desaparecido todavía esa historia, es decir, es una historia que es una actualidad vigente, pero indudablemente es un libro que hay que leer. Pero bueno, ya para terminar de una forma un poco más suave, Laura, háblame un poquito ahí de tu libro infantil, Mariano, Finito y Campeón. Sí, mira, Mariano, Finito y Campeón. Este es mi tercer libro infantil. No es mi primer acercamiento a la literatura infantil. Creo que en otros momentos he escrito otras historias, otros cuentos, pero no las había llevado a un libro.
Y entonces es mi tercer acercamiento a la literatura infantil, y en este caso llego con Mariano Tinito y Campeón. Bueno, Mariano es el niño más pequeño del mundo, y a propósito de lo que tú decías cuando comentábamos esta entrevista del calor, el cambio climático, pues Mariano se propone salvar al mundo del calentamiento global. Y entonces Mariano invita a Tinito, y también invita a Campeón a que lo acompañen en esto. Y allá se van, hay que leer la historia, por supuesto, allá se van, circunvalan la Tierra. Por cierto, quité esa palabra de la historia porque me decían, alguien me dijo que era muy fuerte, entonces que le da vueltas a la Tierra. Entonces allá se van, dan vueltas a la Tierra, miran todo lo que está pasando aquí abajo, y finalmente regresan y deciden que sí, que la Tierra está enferma y que hay que salvarla. Bueno, hay que leer la historia, por supuesto, porque yo lo que he hecho es un breve resumen de lo que cuenta. Bueno, y entonces, también sí, es muy interesante la historia esta, ¿no? Entonces, pero sigue terminándome el sí. Lo que quería decir es que es un libro ilustrado, ahí tiene ilustraciones, tiene además al final una página que está dedicada a aprender palabras y conceptos nuevos. Y esto es importante porque tiene una introducción donde le digo a los niños, es un libro para niños entre 7 y 9 años de edad en español, pero que también lo pueden leer niños de 6 años de edad. Y entonces tiene una introducción donde un poquito que le hablo del planeta para ubicarlos, contextualizarlos. Luego viene la historia esta de Mariano Tinito y Campeón y todo lo que hacen. Hay varitas mágicas dentro de la historia, hay una, ¿cómo se llama esto? Con lo que se va al espacio, una nave espacial. Bueno, en fin, todo lo que ellos necesitan para viajar está ahí está narrado en la historia. Y además hay una última parte que se llama Aprendiendo Nuevas Palabras y Conceptos. Se hizo imprescindible añadir esto en el libro porque hay que explicarle a los niños qué es la capa de ozono, por ejemplo, qué es el calentamiento global y qué se puede hacer realmente para tratar de atenuar el calentamiento global. En fin, eso es Mariano Tinito y Campeón. Yo debo decir que mis nietas, yo tengo a ver, déjame contar, un momentico. Yo tengo 3, 4, 5 nietos. ¡Wow! 5 nietos. Una es grande, ya lee otras cosas. Tengo uno de 13 años de edad, no lee este tipo de libros. Tengo uno chiquitito de 7, 8 meses, que le voy a escribir un libro, pero para él, ¿no? Y entonces tengo 2 nietas, Elizabeth y Alison, y ellas son las primeras lectoras. Y déjame decirte que les encanta, lo disfrutan. Y ya ellas me dieron su review, no sé, ya ellas me hicieron el comentario, abuela, nos encantó. ¿Y por qué te encantó, Elizabeth? Abuela, porque salvaron a la Tierra. Y cuando tú me explicas eso, Qué bien. bueno, pues pero feliz. Bueno, óyeme, Lázara, se nos va agotando el tiempo, pero me alegro, es decir, de haber hecho esta entrevista, de hablar sobre tu obra, que indudablemente es una obra que trata asuntos muy importantes, tanto la de adultos como la de los parte infantil, y realmente recomendamos Llorar no cuesta, y La trampa, y #cuento, que también tiene unos temas muy interesantes, y Mariano Tinito y Campeón. Te agradecemos mucho de tus minutos, que son, yo sé que son muy atareados, y esperamos seguir en contacto. Bueno, ya estamos casi de noche, así que te digo, bueno, muy buenas noches y muchas gracias. Bye bye. Gracias Ismael, a ti. Gracias, muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias. Bye bye.